notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you. Y todos, dándoles la más cordial bienvenida a la conferencia, a la conferencia magistral titulada El control de la convencionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. A nombre de este organismo, les damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos honran con su presencia, tanto autoridades, colectivos, sociedad civil organizada, personal institucional de la CEDH Michoacán y público en general.
tanto presencial como por redes sociales que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos su interés en nuestras actividades. Sin más dilación, daré lectura a la semblanza curricular de nuestro ponente, el maestro Cuauhtémoc Manuel Dedingheim Barriguete, especialista en temas de derechos humanos, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latina de América en Morelia, Michoacán, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, profesor en diversas instituciones y múltiples asignaturas, tales como profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de la especialidad en Derecho Penal de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con la materia de Derechos Humanos y sus garantías, profesor de la materia Protección Internacional de los Derechos Humanos en la maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, docente y capacitador del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán en materia de derechos humanos, por mencionar solo algunas. Es también autor, coautor y coordinador en obras tales como La Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos en México, una evaluación con perspectiva de futuro, la Constitución convencionalizada a 40 años de la vigencia del Pacto de San José, ensayos sobre derecho comparado y constitución, entre muchos otros. Asimismo, es conferencista y panelista en un número muy variado de ponencias y disertaciones con temas varios, miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional, miembro de la Academia Michoacana de Derecho Ambiental, miembro de la Barra Michoacana, Colegio de Abogados. Por lo expuesto, pido un merecido aplauso para nuestro ponente, a quien cedo el uso de la voz. Muy buenas tardes a todas, todos y todes en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, a quien agradezco la invitación y la oportunidad de estar esta tarde con ustedes, en especial al doctor Marco Antonio Tinoco Álvarez, presidente de esta comisión, a la doctora Irma Nora Valencia por la invitación, también al maestro Alejandro Sandoval Rocha por todas sus atenciones y organización del evento, y por supuesto a todas las personas asistentes en esta lluviosa tarde. El tema que me voy a permitir desarrollar es el tema del control de la convencionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Como ustedes se van a dar cuenta, es un tema que tiene cierta complejidad, por lo cual lo que voy a tratar de hacer es esbozar en líneas generales en qué consiste. Voy a hacer una división en dos partes. Primero trataré el tema de control de convencionalidad y después el tema de estándares internacionales, que son dos temas que se entrelazan y que, por supuesto, por la brevedad del tiempo que disponemos, pues no puedo tocar con muchísimo detalle, porque como ustedes saben, esto es como para un curso, pero sí quiero que tengan en cuenta ciertas cuestiones importantes y darles algunas pistas para que sepan también cómo funciona y utilizarlo. En primer lugar, estos temas, estos dos, control de convencionalidad y estándares internacionales, tienen que ver con varias áreas o temáticas específicas que se entrelazan. Una de ellas es el tema del derecho internacional público en general. Segundo, el tema de los derechos humanos. Tercero, el tema de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y por último, ya de manera específica, lo que se denomina una rama del derecho internacional público que se llama Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y evidentemente, pues tiene que ver con el orden jurídico mexicano, por alguna, pues voy a comentar al fin. Que es el control de convencionalidad. Debo decirles que el significado general que podemos entender no es más o menos que la consecuencia del deber que tienen todos los estados
de que los tratados que han firmado y ratificado se cumplan cabalmente. Así de sencillo. O sea, el control de convencionalidad tiene que ver con esta cuestión de que los tratados que, en el caso concreto que siempre me voy a referir es México, que los tratados que México ha firmado y ratificado libre y soberanamente, sin que nadie lo obligue, se convierten, como ha dicho la Suprema Corte, en norma jurídica mexicana y que están obligadas a aplicarla todas las autoridades. En segundo lugar, tiene que ver también, obviamente, con el cumplimiento adecuado, o sea, no nada más cumplimiento, sino adecuado, correcto, obligaciones internacionales que tiene el Estado en materia de derechos humanos, que derivan de los tratados, pero también de otros instrumentos internacionales de los que el Estado se aparte. Y este llamado control de convencionalidad implica contrastar las normas y actos internos precisamente con los estándares internacionales que existen en materia de derechos humanos. La fundamentación jurídica del control de convencionalidad es bastante amplia. Está en el derecho internacional público general. Por ejemplo, en el caso concreto de los derechos humanos, desde los primeros documentos internacionales que hablan de derechos humanos, como son la Carta de San Francisco, que es de 1945, que ese es un tratado del que México es parte. O sea, es el tratado, la Carta de San Francisco es el tratado precisamente que crea la Organización de las Naciones Unidas. Y es un tratado que es vinculante, o sea, es obligatorio para los miembros de las Naciones Unidas. México es de los miembros fundadores, es de los que participó en la creación de la ONU en 1945. Y obviamente la Carta de San Francisco señala puntualmente en su artículo primero que los propósitos de las Naciones Unidas son, uno, mantener paz y seguridad internacional entre los países con base en la autodeterminación de los pueblos, y número 3, buscar el respeto y protección a los derechos. Vamos a encontrar que se habla del tema de derechos humanos y libertades fundamentales, para lo cual la ONU empieza a estructurarse y a otorgar de esas competencias, también tema de derechos humanos, a la Asamblea General para que pueda crear órganos al respecto, y también señala que los estados parte, o sea, de las Naciones Unidas, tienen que velar por el respeto y cumplimiento de los derechos humanos conjuntamente con la organización o de manera separada. También, por ejemplo, en la Carta de la OEA o Carta de Bogotá, que es la que crea la Organización de Estados Americanos, el mismo México es parte de la Organización de Estados Americanos, tema de los derechos humanos. Luego, posteriormente vendrían las grandes declaraciones, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 y unos meses antes, en el sistema OEA, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que esa es del 2 de mayo de 48. En el año de 1969 se hizo una convención, un tratado internacional que se va a referir a las reglas concernientes a todos los tratados. Esa convención se llama Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Esa convención tiene dos artículos muy importantes, que son el artículo 26 y el artículo 27, que tienen que ver con la obligatoriedad de los tratados. El artículo 26 establece el famoso principio pacta sunt servanda, que dice que el tratado es obligatorio para los estados parte, o sea, los que lo han firmado y lo han ratificado, y que debe ser cumplido por esos estados de buena fe. Y el artículo 27, ojo, fíjense muy bien en esto, dice una cosa muy importante. Dice, un estado no puede invocar su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Ojo, México ha firmado y ratificado obligatorio para el Estado mexicano desde el año 1981. Entonces, el punto es, si yo lo ratifico y me obligo a firmarlo, nadie me obliga a ratificarlo, pero si lo hago, tengo que cumplir con el tratado. Se me hace que le falta pila. Tengo que cumplir
con el tratado en los términos establecidos. Entonces, fíjense, esta convención por eso se hizo, para regular la forma en que se celebran los tratados, cómo se ratifican, cómo se manifiesta el consentimiento, etcétera. También tenemos dos tratados muy importantes, uno dentro del sistema universal, que es el sistema ONU, otro dentro del sistema interamericano, que son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el sistema universal, y dentro del sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Importante porque fíjense ustedes lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice su artículo 2.1 que cada uno de los estados parte en el presente pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que están bajo su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto. O sea que se tienen que cumplir con esos derechos. El artículo 2.2 también de este Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice lo siguiente: cada estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en ese pacto. Esto es, primero, cuando firman el Tratado de Derechos Humanos, el Estado se compromete, y eso lo tienen todos los tratados, una cláusula donde el Estado dice que si firma ese tratado está obligado por esos derechos. Pero segundo, lo importante esto, el Estado se compromete a adecuar su normativa interna de conformidad con lo que diga el tratado. Les vuelvo a leer. Cada estado parte se compromete a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales, o sea, reformas constitucionales legislativas, y a las disposiciones del presente pacto las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente pacto y que no estuvieran ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. En este sentido, pues lo que está mandatando es que el Estado tiene que armonizar su derecho interno con el tratado. No es a la inversa. Porque recuerden ustedes, el tratado, que además por eso se llama control de convencionalidad, porque en el derecho internacional a los tratados normalmente aquí en México les llamamos tratados, pero el derecho internacional, el término generalmente usado es convenciones. Convención de Viena, Convención Americana de Derechos Humanos, Convención de Derechos del Niño, Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de Belém do Pará, no sé si me explico, convención, o sea, sinónimo, tratado. Entonces, lo que dice es que cuando se hace ese esfuerzo común de varios estados, se comprometen a ciertas cosas, si el marco normativo interno de cada país, o sea, su constitución y leyes, no está adecuado al estándar que marca el tratado, el compromiso del Estado es modificar, ¿qué? No el tratado, porque además el tratado no se puede modificar por voluntad de una sola de sus partes. Es más complicado modificar el tratado, sino lo que implica es modificar el derecho interno para que se armonice con el tratado. Esto también lo repite la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué les llamo Pacto de Derechos Civiles? Les pongo el ejemplo. Porque quizás son los tratados más conocidos y de mayor peso, no los únicos, pero además México ha firmado y ratificado ambos instrumentos internacionales. La Convención Americana dice en el artículo 1.1, obligación de respetar derechos. Los estados parte en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio sin discriminación, tal. Y luego el artículo 2 dice, incluso el artículo 2 de la Convención Americana se llama deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Dice que si en el ejercicio de derechos y libertades mencionado en el artículo 1 no estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter dentro del Estado, los estados partes se comprometen a adoptar con arreglo a sus procedimientos constitucionales las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades, ¿no? Entonces, si se fijan, esto está en estos dos tratados, pero no solo en esos dos tratados, sino en la mayoría de los tratados. También fundamentación jurídica, y esto no es menor, es la voluntad de los estados parte. No es menor porque de hecho es la fuente de la obligación para el Estado. O sea, la fuente de obligación para el Estado no es que haya un tratado,
es que el Estado, libre, voluntaria y soberanamente, de conformidad con sus procedimientos constitucionales de cada Estado, el Estado lo firmó y lo ratificó. Pensemos, nadie obliga a México, como así estuvo, la Convención Americana que entró en vigor desde 1978, pues México no la firmó ni ratificó hasta el 81. O los pactos de Nueva York que estuvieron abiertos a firma y ratificación desde 1966, México no lo ratificó, no se adhirió hasta 1981. O sea, nadie te obliga. Pero si tú lo firmas y lo ratificas, tú quedas vinculado con ese tratado, ¿no? Y no puedes alegar tu derecho interno. O sea, la fuente de la obligación es la voluntad del Estado, que libre y soberanamente lo hizo de acuerdo a sus procedimientos constitucionales, que esos varían en cada Estado. Hay estados que tienen mayores requisitos o otros menos, etcétera. En el caso nuestro, ustedes lo saben, es la firma del Ejecutivo y la ratificación por parte del Senado. Podría pasar que el Ejecutivo celebrara un tratado y todo, pero que el Senado dijera yo no lo firmo. Eso ha pasado con Estados Unidos. En el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, que Estados Unidos de América no es parte porque su Congreso no lo ratificó. De hecho, eso le ha pasado mucho a Estados Unidos con muchos tratados. Puede ser que no nos guste y que critiquemos esa posición de Estados Unidos. Estados Unidos tampoco es parte de CEDAW, tampoco de Convención de Belém do Pará. O sea, Estados Unidos no es un buen ejemplo de país que firma y ratifica tratados. Tiene muy poquitos, como unos 4 o 5 nada más. Pero una cosa sí hay que reconocer, es como muy congruente. Porque Estados Unidos dicen, yo no voy a firmar un tratado porque yo sé que firmar un tratado implica modificar mi derecho interno. Y si yo no estoy consciente de que yo pueda lograr modificar mi derecho interno, no lo voy a hacer. Pongo un ejemplo. La CEDAW establece que los estados que la firman y ratifican, la CEDAW es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, tienen que poner la igualdad del hombre y la mujer en la Constitución y en sus leyes. Cuando Estados Unidos firmó CEDAW, promovió una enmienda constitucional que se llama la ERA, Equal Rights Amendment, Enmienda de Igualdad de Derechos, 1982. ¿Y qué creen que pasó? No la aprobaron. No la aprobó ni el Congreso ni las legislaturas. En el Congreso, bueno, al final sí se aprobó, pero las legislaturas no se logró el número de legislaturas. 1982. Entonces, ¿qué dijo? No lo puedo ratificar, porque esto implicaría una obligación que yo no puedo cumplir. Contrario a México, México firma y ratifica a todos y luego después no cumple con los estándares y con las cosas que señala el pacto. Bueno. Y por último, podríamos decir que la fuente también importante jurídica del control de convencionalidad es la finalidad que persigue el control de la convencionalidad, que es la finalidad más noble de todas, la protección de la persona humana, ¿no? O sea, la finalidad que persiguen, todo eso se hace ¿para qué? No para molestar a los estados, no para restarle soberanía, sino ¿para qué? Para beneficiar directamente a las personas. En este tema de control de convencionalidad debo decirles que internacionalmente, y ustedes quizás lo saben, se han creado diferentes sistemas internacionales de protección. Hay un sistema mundial llamado Sistema Universal y hasta el momento hay 3 sistemas regionales. Un sistema europeo, uno en América y uno en África, ¿no? Para efectos nuestros lo que nos interesa es el universal, el sistema ONU, porque México es parte de la ONU, está en ese sistema inmerso, y el sistema americano llamado Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, porque México es parte de ese sistema, es un país americano. O sea, los sistemas europeo y el sistema africano, que son de sí muy interesantes, pero pues tienen quizás la relevancia de que les podamos entender, aprender o analizar cosas, pero no tienen vinculatoriedad para nosotros. Por eso vamos a hablar sobre el sistema universal o mundial, el sistema ONU, el sistema regional americano o interamericano. El control de convencionalidad se puede llevar a cabo de diferentes maneras, es de diferentes tipos. Ese control puede ser un control convencional o extraconvencional. Convencional es cuando una convención o tratado diseña el modelo de control y su órgano encargado de controlar, ¿no? Es el convencional. Por ejemplo, en el sistema interamericano, la Corte Interamericana es un tribunal creado por un tratado
que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso es el sistema de la Corte en América es un sistema convencional. Pero, por ejemplo, otros, por ejemplo, los comités de los pactos, que ya hablaremos de ellos, ¿no? Como el Comité de CEDAW, el Comité de Derechos del Niño, son sistemas convencionales porque hay tratados, como la Convención de Derechos del Niño, la propia CEDAW, que crean un comité que se encarga de custodiar o de vigilar que se cumpla ese tratado, ¿no? Pero también hay otros órganos, por ejemplo, dentro del sistema universal o mundial, como es el Consejo de Derechos Humanos, que no está creado por un tratado, sino que fue creado por la propia ONU, por eso se llama sistema extraconvencional. O, por ejemplo, en el caso de América, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano creado por la OEA, no es creado por un tratado, es creado por la OEA, entonces es un sistema extraconvencional. También en cuanto a los tipos de control de convencionalidad, podemos encontrar lo que es el control concentrado y lo que es el control difuso. El control concentrado es el que realizan los propios órganos internacionales tratando de que los estados se apeguen a la normativa y estándares internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el control que realiza la Corte Interamericana es un control concentrado. Los controles que ejercita en este caso el Consejo de Derechos Humanos o los comités de los pactos es concentrado. Pero tenemos también lo que se llama control difuso de la convencionalidad, es decir, que están obligados a cumplir y hacer un control de la aplicación de esos tratados también los estados, todos los estados que son parte de un tratado, a través de sus órganos internos, en el caso de México, la Suprema Corte, ¿no? Pero no solo la Suprema Corte, sino, no sé si vieron, a partir del caso Radilla, que se dijo que todos los órganos jurisdiccionales, o sea, tribunales de todo tipo, estén dentro del Poder Judicial o no, tribunales electorales, como el del Estado de Michoacán, tribunales de justicia administrativa, tribunales agrarios, o sea, estoy refiriendo a otros que no están en el Poder Judicial, pero que están obligados a hacer un control de convencionalidad también. Y, por ejemplo, decíamos, también vamos a darnos cuenta que ese control están obligados a hacerse no solo en sede judicial, sino también en sedes administrativas y legislativas. Ahorita platicaremos un poquito más de eso. Bueno, el origen de la denominación es muy interesante. El origen de la denominación de control de convencionalidad se encuentra en el sistema interamericano. Es decir, no se hablaba de control de convencionalidad, se hablaba antes simple y llanamente del cumplimiento de los tratados. Pero este origen de esta palabra o de este vocablo, control de convencionalidad, surge en el sistema interamericano a principios de los años 2000 y se debe, curiosamente, esto es importante, a un juez mexicano. O sea, quien inventa este vocablo, control de convencionalidad, es el hoy finado juez mexicano Sergio García Ramírez, cuando Sergio García Ramírez era juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Él, a través de sus votos particulares en dos casos, que uno es el caso Mirna Mac-Chan contra Guatemala del 2003, él dice ahí que la Corte Interamericana realiza un control de convencionalidad cuando analiza los casos que llegan a su conocimiento. Y en el caso Tibi contra Ecuador del año 2004, él dice que así como los tribunales constitucionales dentro de los estados controlan la constitucionalidad, así la Corte Interamericana controla la convencionalidad. Y dice también ahí que los estados son garantes de ese control porque también están obligados por el tratado y tienen que vigilar que al interior se cumpla con lo que estipulan los tratados. Entonces, eso es como el punto de partida, esos votos del juez Sergio García Ramírez en la Corte Interamericana, y que luego es muy interesante porque don Sergio García Ramírez va a convencer al resto de sus colegas de la Corte para que ya, porque este era un voto particular, ustedes saben, un voto particular es la opinión que tiene un juez respecto de un caso que está decidiendo, pero eso que él opina, pues es una mera opinión, pero no es jurídicamente vinculante. Pero don Sergio García Ramírez va a convencer a sus colegas para que por fin, en un caso que es el caso Almonacid Arellano contra Chile en 2006, se incluya ya no en un voto particular, sino en el cuerpo de la sentencia y se diga, de ahí de manera muy interesante, que el Poder Judicial, dice, debe ejercer una especie de control de
convencionalidad entre los actos y normas internas del Estado, cuidando que se apeguen, fíjense qué importante, a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es precisamente, dice así la sentencia, la intérprete última y autorizada de la Convención Americana. La cosa no se quedó ahí, porque si ustedes se fijan, habla de una especie de control de convencionalidad, ¿no? Y dice que el Poder Judicial. La jurisprudencia sobre control de convencionalidad ha ido avanzando dentro de la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana y, por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco, que es de 2009, 3 años después, vino a señalar algo ya muy importante, donde dice, en ese caso Radilla Pacheco, dice, el Poder Judicial debe ejercer, ya no es una especie, sino debe ejercer un control de convencionalidad ex officio. O sea, vean, ya le añadió algo, el control de convencionalidad lo debe hacer el Poder Judicial. ¿Cómo? Oficiosamente. O sea, no es necesario que las partes en un juicio, en un amparo, en una revisión o en cualquier juicio lo pidan, sino que debe ser ex officio entre la Convención y aplicar la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Al año siguiente, otro caso contra México, que es el caso Cabrera García y Montiel Flores. En ese caso, fíjense, dice la sentencia, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un control de convencionalidad. O sea, vean, ya le cambió. Primero era Poder Judicial. 2010, ¿qué cosa dice? Jueces, o sea, ya no es Poder Judicial, jueces. Y jueces pueden ser civiles, penales, mercantiles, constitucionales, agrarios, o sea, todos. Y además le añade órganos vinculados a la administración de justicia. ¿Qué debemos entender ahí? Fiscalías, ministerios públicos, defensorías, las de víctimas, comisiones de derechos humanos, o sea, todos los que tengan que ver con ese entramado, incluso los servicios periciales también, tienen que hacer un control de convención, aplicar la convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un año después, 2011, caso Hellman contra Uruguay. En el caso Hellman contra Uruguay, dice la Corte que la protección de los derechos humanos constituye un límite infranqueable a la regla de mayorías, es decir, a la esfera de lo susceptible de ser decidido por parte de mayorías en instancias democráticas. O sea, ¿a qué se está refiriendo? Poderes legislativos, congresos. O sea, los congresos no tienen libertad de poner lo que quieran. Su libertad de configuración legislativa está restringida por el tema de los derechos humanos y concretamente por las obligaciones del Estado mexicano contraídas a través de la firma y ratificación de tratados internacionales. Y dice ahí, en las cuales también debe primar un control de convencionalidad que es función y tarea de cualquier autoridad pública y no solo del Poder Judicial. O sea, si ustedes se fijan, ya con este caso Hellman contra Uruguay, lo que nos está diciendo es que el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades, judiciales o jurisdiccionales, legislativas, administrativas o ejecutivas, órganos constitucionales, o sea, todos. Después vamos a ver cómo en otro caso que es el caso que se llama Gudiel Álvarez y otros, Diario Militar contra Guatemala, que es 2012. Hago un break. ¿Por qué les estoy hablando de todos estos casos? Porque en el sistema interamericano la jurisprudencia se asienta, como ahora lo hace la Corte, a través del sistema de precedentes. ¿Se acuerdan que antes era reiteración 5 casos en el mismo? No, eso se acuerdan desde el 2021, con la 11ª época ya es con un precedente. Entonces, ojo, a la vez que la Corte está resolviendo si un caso específico de un estado, está generando un parámetro de interpretación o un estándar, que ese estándar vincula a todos los estados parte de la Convención Americana, ¿sí? O sea, no solo al del caso que se está resolviendo, por eso les menciono otros casos. Ese de Guatemala dice que en el tema de control de convencionalidad se debe tener en cuenta no solamente la Convención Americana,
y demás instrumentos interamericanos, sino también la interpretación que de estos ha hecho la Corte Interamericana. Es más, nos habla de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención sobre Desaparición Forzada, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención de Belém do Pará, etc. Entonces, es muy interesante porque ella dice, a ver, lo que se debe cumplir no solo es la Convención, sino todos los tratados interamericanos. Incluso después, en una parte dice tratados e instrumentos. ¿Cuál sería la diferencia de instrumentos? Bueno, es que recuerden que en América tenemos también una cosa que se llama Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. No es un tratado, sí es un instrumento internacional. Incluso la propia Corte ha dicho que la Declaración Americana es vinculante, tiene efectos vinculantes. En otro caso, ya más adelante, la Corte dijo que es el caso Liaquat Ali Alibu contra Surinam 2014, que la Convención Americana no impone un modelo específico de control de convencionalidad, o sea, que tenga que ser concentrado, difuso, pero que todos los estados tienen que hacerlo, o sea, que es una obligación hacer ese. El estado puede tener distintas formas de realizarlo, pero a final de cuentas lo tiene que hacer, ¿no? No es opcional. Y luego la Corte Interamericana, en distintas opiniones consultivas, que son cuando se le pide una opinión por parte de algún organismo de la OEA, algún estado, etcétera, la Corte interpreta en abstracto, o sea, no es un caso concreto, sino en abstracto, da una interpretación sobre algún artículo de algún tratado o instrumento interamericano. Bueno, en estas opiniones consultivas, que hasta el momento hay 29 de la Corte Interamericana, tanto en la 21, 22, como 23, 24, 25 y 26, o sea, la 21 es del 2014, la 22 del 2016, la 24, la 23 2017, 24 2017, 25 2018 y la 26 del 2020. O sea, en todos estos 6 años, del 2014 al 2020, la Corte Interamericana reiteró que es necesario que todos los órganos del Estado realicen el control de convencionalidad, no solo con base en la jurisprudencia contenciosa de los casos que les he dicho, sino también aplicar lo que la propia Corte ha resuelto en las opiniones consultivas. Porque dice, los estándares no solo están dados cuando yo resuelvo un juicio de un litigio donde hay partes y caso concreto, sino también cuando yo interpreto el alcance de normas internacionales. Y por tanto tienen que ser cumplidas. Y nos dice también que la función consultiva difiere de la contenciosa en que no existen partes involucradas en el proceso consultivo, no existe tampoco litigio, pero el propósito central de la opinión consultiva es tener una interpretación judicial sobre disposiciones de la Convención o de otros tratados. Y que por lo tanto, en este orden de ideas, dice en este caso la opinión consultiva 22, las opiniones consultivas cumplen con la función propia de control de convencionalidad preventivo. O sea, como preventivo, uno es ya que ocurrieron los hechos porque es sobre un caso, en este es evitar que surjan las violaciones de derechos humanos, ¿no? Dice otra opinión consultiva, las 25, es por tal razón que se estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad sobre la base de lo que señala el ejercicio de la competencia no contencioso consultiva, que innegablemente comparte con su competencia contenciosa el propósito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que es la protección de derechos fundamentales de los seres humanos. No se les olvide esto, porque al final les voy a platicar algo que acaba de suceder y que acaba de resolver en una contradicción de criterios la Suprema Corte, que estuvo muy difícil, digamos, esta resolución. Hubo votos particulares, pero ya les platicaré después de esto. Por último, ¿cuál es el alcance del control de convencionalidad según la Corte Interamericana, referida obviamente al sistema interamericano? Primero, nos dice que es una herramienta eficaz para el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos interamericanas, y que consiste en que verifiquemos la compatibilidad entre normas y actos o prácticas internas con la Convención Americana y otros tratados e instrumentos interamericanos, internacionales, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Dice que debe ser realizado de oficio. Dice también que es una obligación de toda autoridad pública, de todo tipo, de cualquier nivel, o sea, federal, estatal, municipal, judicial, legislativa, administrativa, órganos autónomos, todos, ¿no? Que el parámetro de control de convencionalidad son todas las normas interamericanas, todas las normas, o sea,
la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Convención de Belém do Pará, Convención Interamericana contra la Tortura, Convención sobre Derechos Humanos, Protocolo de San Salvador, o sea, todas las normas interamericanas, y a eso hay que sumarle la jurisprudencia tanto consultiva como contenciosa. O sea, ese es el parámetro, ahí está en el estándar, que se debe buscar siempre compatibilizar la norma y acto interno del Estado con la normativa y estándares interamericanos. Y en esto es, uno, tratar de dar un efecto útil a los derechos, o sea, que los derechos se cumplan, hay que buscar que se cumplan. Y segundo, hacer una interpretación conforme a qué, a la normativa internacional. De hecho, noten, eso está en nuestro artículo primero constitucional, y que además dice que es una obligación ineludible por parte del Estado. Evidentemente, debo decirles que este tema de control de convencionalidad nos presenta problemas, retos y varias perspectivas de futuro interesantes, que no las voy a agotar, pero sí se las quiero señalar porque también, aunque son generales, o sea, no me estoy refiriendo solo a México, sino a los diversos países del mundo, unos más, otras menos, pero México no está exento de esos problemas. Primer asunto, reto, problema: el autoritarismo y el nacionalismo jurídico. O sea, el autoritarismo significa, ¿por qué no dar cumplimiento, pensemos, a los derechos que el Estado se obligó a cumplir? Ah, no, pues porque incomoda al poder. O sea, entre más derechos tenga la gente, menos poder tiene el gobierno y el Estado. Así de simple. Es como si repartimos un pastel, ¿no? Das más para acá, pues le quitas acá. Ya no tiene tanta libertad de hacer y deshacer. Entonces, primer asunto, autoritarismo. Países más autoritarios, menos cumplen con el control de convencionalidad. Países más democráticos cumplen más. O sea, en toda esa escala que podemos valorar, ¿no?, en el mundo. Segunda cuestión, nacionalismo jurídico exacerbado. Es decir, las normas internas son mejores. ¿Por qué? Porque son internas, ¿no? Punto. O sea, esa idea de despreciar lo internacional, pero el tema es, entonces, ¿para qué estás en un sistema internacional? Vuélvete como Corea del Norte, que no está en ningún tratado, ¿no está? ¿Sí me explicó? O sea, el asunto es que hay a veces, y hay tendencias también, tendencias históricas, desgraciadamente en el mundo, y espero equivocarme, pero estamos repitiendo la misma tendencia que hace 100 años. Y hace 100 años se estaba cocinando la Segunda Gran Guerra Mundial. O sea, el tema de que los países dicen lo internacional y lo común internacional me vale gorro. Doy prioridad a mí, a lo interno. Eso está pasando. Trump en Estados Unidos, o sea, no, esto está pasando. Putin en Rusia, no sé si me explico. Todos están haciendo lo mismo. Y ese es el caldo de cultivo para una conflagración mundial. O sea, recuerden ustedes que en los años previos a la Segunda Guerra Mundial se empieza a encumbrar el autoritarismo y el nacionalismo jurídico. El fascismo, el nazismo, el franquismo, el estalinismo, o sea, de todos los colores, ¿no? No están exentos, hay dictaduras de izquierda, dictaduras de derecha, y tan malas unas como las otras. Y eso estaba en ese germen, estaba activo, y a final de cuentas, pues, produjo esa gran guerra con todas las cosas que ustedes ya conocen. Segunda cuestión, el problema de la falta de armonización jurídica. Es decir, que los tratados dicen esto, pero los estados luego no se preocupan de cumplir lo que dicen esos tratados, de armonizar su derecho interno. Y entonces lo que ocurre después son choques y conflictos. O sea, derecho interno dice una cosa y el derecho internacional otra. Ojo, porque son normas vinculantes para el Estado. Y ahí el asunto, otra vez combinado con el nacionalismo jurídico y el autoritarismo, es ¿a cuál le voy a dar prioridad? Y luego, no, pues a lo interno. ¿Por qué? Pues porque es mejor o porque me conviene más. Tercer problema, una doctrina que no voy a entrar muy al fondo, pero que se llama el tema del margen de apreciación nacional. En Europa, en el sistema europeo, existe esta doctrina del margen de apreciación nacional, el sistema europeo de derechos humanos, que da ciertos márgenes para que los estados puedan interpretar los derechos. No es tan libre, porque de alguna manera
los criterios que ya ha fijado el Tribunal Europeo lo limitan, no sé si me explico. Pero el problema es que en aquello que el tribunal no se ha pronunciado, existe este margen de apreciación nacional. Ahora, entre los países del sistema europeo, mayormente todos democráticos, sin dictaduras, etcétera, pues por eso han dicho, pues déjalos. Ojo, ahora ha creado problemas. Ahora, y cuando digo ahora, es recientemente. Con gobiernos autoritarios antidemocráticos, como Hungría, por ejemplo, que dicen, no, o sea, su manera de entender derechos de minorías, ¿no? Por cuestiones de género, de orientación, eso aquí no. Y eso ha generado un problema, ¿no? Rusia también lo hacía, pero Rusia ya está expulsada del Consejo de Europa, ya no es parte tampoco de la Convención de Roma, eso por toda la invasión de Ucrania y un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, ahí está ese problema. El asunto está en que varios países de aquí de Latinoamérica, sobre todo son sudamericanos, hace 2 o 3, no más, antes de la pandemia, hace unos 5 años, habían firmado una petición conjunta para el sistema interamericano, para que el sistema interamericano adopte esta doctrina del margen de apreciación nacional. Lo cual sería, y dicho no por mí, por los propios jueces de la Corte Interamericana, destruiría el sistema. O sea, piensen, dejar a los estados que el estándar de los derechos no lo fije internacionalmente la Corte, sino lo fije cada estado a como quiera, o sea, es el fin del sistema interamericano. La Corte ya se pronunció y dijo, no, eso aquí no. Ni está contemplado afortunadamente en la Convención Americana, ni es la doctrina de la Corte. Pero ojo, que sepan que ahí está ese peligro. Y por último, también 2 cosas más, la falta de coactividad y sanciones del derecho internacional. Eso es real. ¿Qué pasa si el Estado no cumple? ¿Qué pasa? O sea, el derecho internacional, para bien o para mal, como se trata de entes soberanos, tiene pobre o poca o indirecta, solamente indirecta presión. No sé si me explico, no hay sanciones. O sea, si pensamos porque el gobierno mexicano no va a respetar los derechos humanos, que va a venir la ONU aquí a protegernos, la OEA, no, eso olvídense, eso no ocurre. Nos harán el señalamiento, ahí les están fallando, pero eso es cosa de nosotros, no sé si me explico, de nosotros. Entonces, bueno, eso es una realidad. El que no cumple, pues allá él. Y por último, una falta de compromiso real de algunos estados con los derechos humanos. Es decir, esta es una realidad. Muchos estados, ahora sí como si fuera una doctrina, dicen que no creen en los derechos humanos, no se atreven a decirlo públicamente, pero pues se les nota una falta de compromiso, ¿no? ¿A qué voy? Que cuando un estado tiene un compromiso con los derechos humanos, no basta, y eso ustedes lo saben, ponerlo en la Constitución puede estar. La igualdad del hombre y la mujer está en la Constitución desde el 31 de diciembre de 1974. Y pregúntense ustedes si en la realidad existe. No existe. 74, o sea, 84, 94, 2004, 2014, 50 años tiene ahí. 50 años. O sea, una vez más, no basta ponerlo en una norma jurídica. La igualdad formal, sino hay que buscar la igualdad sustantiva. Pero para eso, ¿qué requiero? Políticas, presupuestos, o sea, toda una serie de actividades, personal capacitado, dinero, o sea, si no, no lo voy a lograr. O sea, podrán pasar otros 50 y vamos a seguir igual. Y lo mismo les digo con vivienda digna y decorosa, que está desde 1983, derecho a la alimentación, derecho al agua. O sea, hay un estudio muy interesante de unos profesores ingleses que hicieron, y leí ese libro recientemente, y me quedé impactado porque hicieron un estudio correlacionando cumplimiento de derechos con la cantidad de derechos que se ponen en los textos constitucionales. ¿Y qué creen? A mayor cantidad de derechos en el texto constitucional, menor cumplimiento. Ojo, uno podría decir, pensemos, no, pues es que sí, si pones muchos es difícil cumplir con muchos. No. A lo que se refieren es que hay países que tienen como más escueto, más directo ciertos derechos
y dan más y cumplen más, pero parece que hay una tendencia de ciertos estados, concretamente son estados latinoamericanos, algunos asiáticos, de poner derechos en el texto constitucional como un paliativo para calmar a la... No sé si me explico, ya está en la Constitución, ya... No. ¿Sí me explico? O sea, no te preocupes, lo meto en la Constitución, sí pues, pero es como un tema para tener a la población así, no sé si... Una promesa pues, y que la gente se siente esperanzada. Por eso les digo este tema, ¿no? Porque pues los derechos hay que cumplirlos, pero cumplirlos implica pues toda una serie de cosas que hay que activar, ¿no? Bueno, con esto finalizo la primera parte, van a ver cómo se van a ir entrelazando, y paso a la segunda parte, que es estándares internacionales en materia de derechos humanos. En primer lugar, ¿qué es un estándar? Un estándar es algo que sirve como modelo, como patrón, como referente a un nivel. Definición de la Real Academia Española. O sea, pensemos cuando tenemos un estándar, es algo que estamos ubicando como algo que hay que seguir, ¿no? Como un referente, un nivel, un modelo, ¿no? Dice, es la norma que define las características de algo, cómo debe ser algo. Y la tendencia de poner estándares es buscar ¿qué? Uniformar. Por eso el margen de apreciación nacional iría en contra de esto, porque en un estado esto se entendería así de amplio y en otro así de chiquito. En un estado la libertad de expresión debe entenderse amplio y en otro pues nada más que puedas hablar dentro de tu casa. No sé si me explico, o sea, pues no, porque entonces piensen, es como si no hubiera un mismo tratado, que es un convenio colectivo de varios, si vas a dejar que cada quien le ponga el estándar. Se supone que cuando los estados firman es porque todos buscan que uniformarse y ponerse en un mismo estándar. Ojo, que el estándar debemos entenderlo en derechos humanos, un estándar que no es un techo sino un piso. ¿A qué me refiero? Que el estándar que se fija internacionalmente no quiere decir que no puedes pasar de ahí. Es un piso que el Estado puede mejorar. Por ejemplo, el estándar normalmente educativo es la educación básica. Nosotros ya vamos en media superior y superior. No sé si me explico. El Estado puede mejorar, lo que no puede es limitar en mayor medida. O sea, lo que se busca con los estándares internacionales es tener un piso mínimo y de ahí para arriba, pero no para abajo. Bien, en los estándares de derechos humanos debemos decir que ya concretamente estos estándares contribuyen a precisar el alcance y contenido de las obligaciones internacionales que tienen los estados en materia de derechos humanos. Estos estándares de los derechos humanos, debo decirles, no siempre, o mejor dicho, comúnmente, no están total y expresamente determinados en el texto de los tratados. O sea, eso es como raro. Si ustedes leen los tratados son como muy escuetos, muy amplios. Entonces, el estándar, y esto es importante, no lo encontramos siempre contenido en el texto del tratado, sino que lo vamos a encontrar en otros instrumentos que complementan, ¿no? Que integran, que nutren al tratado. Esos otros instrumentos internacionales integran lo que se llama el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos o cuerpo jurídico del derecho internacional de los derechos humanos, que se integra sí por tratados, ¿no? Pero también por otras formas, por ejemplo, como los de la OIT, que es una forma muy especial de tratados, que se llaman convenios, y son así, pero son tratados, pero se llaman convenios porque se hacen de otra manera diferente. Se hacen en el seno de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización donde en la asamblea de ahí participan representantes del Estado, 2 representantes por cada Estado miembro de la OIT, un representante patronal y un representante de trabajador, o sea, tripartito, y ellos hacen esa norma. Acuérdense que tiene ya 200, ¿no? 200 convenios, de los cuales México tiene cerca de 100 ya ratificados, y ya después el Estado los ratifica, ¿no? Pero no es como los otros que el Estado manda delegaciones, sino que se hacen en el seno de la OIT estos convenios. Hay resoluciones que pueden ser de distinto tipo, resoluciones de Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución de la OEA, resoluciones como pueden ser del Consejo de Derechos Humanos, del Consejo de Seguridad, resoluciones. Ojo que son resoluciones no jurisdiccionales. Tenemos las resoluciones jurisdiccionales que les llamamos sentencias, que pueden ser, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
pero también tenemos sentencias de tribunales internacionales, no de derechos humanos, pero que pueden incidir ahí, como la Corte Internacional de Justicia. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan el famoso caso Avena, que México demandó a Estados Unidos porque 50 y tantos connacionales nuestros habían sido detenidos allá y no les habían dado el derecho de asistencia consular, violando la Convención de Viena de 1963 de relaciones consulares. México le demandó a Estados Unidos y le ganamos. Le ganamos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos violó esa Convención de relaciones consulares de la cual Estados Unidos es parte. No dio ese aviso consular. Y eso, ojo, aunque no es un tema de derechos humanos, sí repercute en derechos humanos, en el tema del debido proceso de esos connacionales. Algunos fueron liberados, otros los juicios se repitieron, etcétera, ¿no? Bien, también tenemos que incluir aquí, por ejemplo, declaraciones. Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Internacional contra la Violencia contra la Mujer. O sea, hay muchas declaraciones también. Protocolos que a veces significan estos protocolos, no me estoy refiriendo a protocolos, también hay un problema a veces en el derecho internacional con la denominación, porque hay protocolos que son tratados, ¿no? Por ejemplo, protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es Protocolo de San Salvador, es un tratado, ¿no? Pero, por ejemplo, Protocolo de Estambul, ¿no? Que son las reglas para documentar e investigar los actos de tortura, etcétera, no es un tratado. Y me refiero a estos protocolos, o sea, en materia internacional también hay ciertas guías de cómo ir documentando ciertas cosas, como el protocolo, ya les decía yo, protocolo de Estambul, y tenemos también otro tipo de, por ejemplo, el protocolo de Minnesota. El protocolo de Minnesota es sobre investigación de muertes potencialmente ilícitas, o sea, lo que llamamos ejecuciones extraordinarias o extrajudiciales y desapariciones forzosas. O sea, queremos investigar una desaparición forzada de personas. Hay un protocolo que es el protocolo Minnesota, ¿no? Que ya desde los años 90 se ha ido, igual que el de Estambul, con nuevas ediciones, hasta ediciones más recientes. Pero tenemos un montón de otras que no son tratados, que hacen en el seno de Naciones Unidas por expertos, que les digo solamente algunas. Por ejemplo, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad, son las reglas de Tokio. Las reglas mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, que son las reglas de Beijing. Las directrices de Naciones Unidas para Prevención de Delincuencia Juvenil, que son las directrices de Riad. Las reglas Mandela, que son las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos. Hay también principios básicos para la independencia de la judicatura. También principios relativos a la eficaz prevención e investigación de ejecuciones extralegales. En fin, hay toda una serie de normativas. Por ejemplo, en el caso de las comisiones de derechos humanos están los principios de París. Los principios de París son sobre las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos. Ojo, que no son tratados, no son declaraciones, pero sí son como guías que nos sirven para poder aplicar mejor los tratados, etcétera, ¿no? A los principios Méndez. Estos principios Méndez son sobre entrevistas efectivas para investigaciones y recopilación de información. O sea, cómo deben hacerse las investigaciones en el ámbito policial o en el ámbito ministerial, en las fiscalías, que no lo siguen, no lo siguen estos principios Méndez. ¿Cómo debe ser todo este tipo de cosas? Ojo, no son tratados, pero también están ahí y que hay muchísimo sobre esto, ¿no? Bien. Otro, por ejemplo, importante son los principios de Yogyakarta, seguramente ya han oído hablar de ellos, que son los principios de Naciones Unidas sobre la aplicación de legislación internacional de derechos humanos en relación con orientación sexual e identidad de género. Esto es importante, ¿por qué? Si ustedes buscan los tratados internacionales, ninguno habla de identidad de género, orientaciones sexuales diversas, eso no está en un tratado. Uno podría decir, no está. Pues no hay, no. Estos principios dicen cómo debe entenderse lo otro y abren la puerta a eso. O sea, si soy textual o literal, en el tratado no dice. Entonces uno podría llevarse fácilmente a la idea, entonces no hay nada. No, sí hay.
así como hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay una opinión consultiva sobre el tema de identidad de género y orientación sexual y parejas del mismo sexo, o sea, dentro de la, pero no está en la Convención Americana. Por eso es importante quedarnos no solo con lo que dice el Tratado del Instrumento, sino ir a la interpretación. Por eso, esta interpretación de los tratados e instrumentos es muy relevante. Ahora, la interpretación que fija los estándares no es arbitraria. Precisamente para poder tener ese estándar o ese modelo o esa regla, se tiene que hacer de determinadas formas previstas. Primero, por órganos expresamente autorizadas para ello. O sea, hay órganos internacionales que están autorizados por tratados o por otras resoluciones para realizar esa interpretación. Segundo, esos órganos tienen que ser órganos especializados en derechos humanos. Es muy interesante cómo el sistema interamericano, a diferencia del universal, el universal está tan especializado que está especializado por materias. Hay un comité contra la tortura con expertos independientes de tortura, uno de CEDAW, o sea, de discriminación contra la mujer, hay otro sobre ejecuciones, desaparición forzada, personas con discapacidad, o sea, ahí está por temas, pero en el sistema interamericano es genérico, o sea, tanto la Comisión como la Corte conocen de todos los temas, ¿no? Pero sí son especialistas en temas de derechos humanos, y luego pues hay un determinado procedimiento para emitir ese estándar, ¿no? Que es diferente en cada uno de los distintos sistemas. La interpretación para lograr esos estándares puede darse de distintas formas, puede darse de manera abstracta, o sea, de manera abstracta es interpretar un artículo, una norma, un tratado, una disposición internacional, sin que se refiera a un caso específico, con partes, con nombres y apellidos o a un conflicto, interpretarla en abstracto. Esto debe interpretarse así, debe entenderse así. Principios de Yogyakarta, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, de manera abstracta en las opiniones consultivas de la Corte. Y esta interpretación abstracta puede ser de oficio o a petición de parte. Ojo, cuando digo que puede ser de esas dos, no quiere decir que siempre sea de esas dos en un mismo órgano. Por ejemplo, en el caso de las observaciones generales, que vamos a ver de los comités de los pactos, de 9 comités, es de oficio. O sea, el comité cuando detecta, porque los comités resuelven casos y ve que los estados no están entendiendo, están mal aplicando, no saben algo, lo que hace es emitir una observación general, que a veces se les llama también recomendación general. Pero también puede ser como en el sistema interamericano, las opiniones consultivas son a petición de alguien. O sea, la Corte no puede emitir una opinión consultiva sin que nadie se la pida. Se la puede pedir cualquier órgano de la OEA, la Asamblea General, la Comisión Interamericana, etcétera, Secretaría General, o cualquiera de los estados miembros de la OEA. Incluso aquellos estados que no son parte de la Convención Americana, como Estados Unidos, como Cuba, Canadá, ¿no? Etcétera, ¿no? También la interpretación puede emerger o puede surgir a través de la resolución de un caso concreto, o sea, de un litigio entre partes, entre un estado y los particulares. Al resolver ese litigio se establece un criterio, ¿no? Nosotros le llamamos jurisprudencia. Nada más que aquí hay una cosa bien interesante. Esa resolución de ese litigio puede darse a través de un procedimiento judicial o jurisdiccional ante una corte como la Corte Interamericana, pero también se puede resolver por vía no jurisdiccional en un ejercicio como el que hacen aquí las comisiones de derechos humanos, más o menos así, más o menos es el mismo procedimiento el que realizan los comités de Naciones Unidas, ¿no? El Comité contra la Tortura, el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de Derechos del Niño. Los particulares, una vez que agotan los recursos internos en sus respectivos países, pueden presentar su queja, denuncia, comunicación o petición ante ese comité la recibe, le da vista al Estado, es un procedimiento contencioso, el Estado contesta, ¿no? Y con base en las pruebas que cada uno ofrece, el comité resuelve. Emite una resolución que no es sentencia porque no es un órgano jurisdiccional, pero ojo, a diferencia de lo que ocurre aquí con las comisiones de derechos humanos, que la ley, la constitución o las constituciones generales y estatales dicen que son no vinculatorias, esas resoluciones de estos comités son vinculatorias. Y son vinculatorias, les voy a decir por qué. Por ejemplo,
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos crea ese comité. Y ese comité tiene la facultad de emitir esas observaciones generales, que son interpretaciones en abstracto. Pero si una parte, o sea, un Estado, lo admite para que sus ciudadanos puedan presentar o elevar la queja de ese comité, el Estado tiene que firmar otro tratado especial que se llama protocolo facultativo, donde el Estado firma y le da la competencia a ese comité para que pueda resolver casos. Obvio, pues si le estás dando la competencia es que tú o Estado te vas a someter a eso. O sea, no es automático que al Estado lo obliguen, ¿no? Sino que el Estado tiene que firmar y decir, acepto, ¿no?, en ese tratado que este comité pueda tramitar quejas de casos de particulares contra mí, ¿no?, y que se resuelvan. Ojo, no son sentencias, son resoluciones. Y lo que le dicen al Estado son recomendaciones. No sé si se acuerdan del caso Lidia Cacho. Lidia Cacho se fue al Comité de Derechos Humanos y ganó en el Comité de Derechos Humanos y obligando al Estado mexicano que hiciera cosas, ¿no? Y les digo, bueno, por vía jurisdiccional, pues es como el caso de la Corte Interamericana. Ojo, para llegar a la Corte Interamericana el procedimiento es, no puedo ir directo a la Corte Interamericana, tengo que presentar una queja, comunicación o petición ante la comisión la analiza, le da vista al Estado, corre un procedimiento y después la comisión determina si hubo o no, a su juicio, violaciones de derechos humanos por parte del Estado, le da 3 meses al Estado para que cumpla con esas recomendaciones y el Estado no lo hace. Entonces, quien somete el caso a la Corte es la Comisión Interamericana. O sea, mucha gente piensa, voy a demandar ante la Corte. No. En el sistema europeo sí se puede, porque en virtud de un tratado nuevo que hicieron que modificó las cosas en 1998, el famoso Protocolo 11, ya permitió que las personas en Europa puedan demandar ante la Corte Europea de Derechos Humanos y quitaron la comisión. Pero aquí no, en América eso no ocurre todavía. Bien, cada uno de estos sistemas, el universal y el americano, ustedes deben saber, tiene cada uno sus propios tratados, sus propias normas, cada uno sus propios órganos y cada uno sus propios mecanismos de protección. La interpretación y estándares dentro del sistema universal las vamos a encontrar principalmente, aunque no exclusivamente, en lo que se llaman observaciones generales de los comités de los pactos, o también llamados órganos de los tratados, que en el sistema universal tenemos, fíjense, 9 tratados, y cada uno de esos tratados crea un órgano que se encarga de vigilar que los estados que firman ese tratado cumplan con ese tratado, y cada uno de esos órganos emite esas observaciones generales. Tenemos, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos, que vigila que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vigila que se cumpla el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tenemos un Comité para la Eliminación de Discriminación Racial, que busca que se cumpla la Convención sobre Eliminación de las Formas de Discriminación Racial. Un Comité de CEDAW, que vigila que se cumpla la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Un Comité contra la Tortura, que vigila que se cumpla la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Un Comité de Derechos del Niño, que vigila que se cumpla la Convención de Derechos del Niño. Un Comité para la Protección de Trabajadores Migratorios, que vigila que se cumpla la convención respectiva. Un Comité de Derechos de Personas con Discapacidad, que se encarga de ver que se cumpla la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, y un Comité sobre Desapariciones Forzadas, que se encarga de que se cumpla la Convención Internacional para la Protección de Desapariciones Forzadas. De estos 9 comités, obviamente México ha firmado todos esos tratados, México está sujeto a las observaciones generales de los 9 comités, pero adicionalmente México ha reconocido la competencia para que podamos presentar quejas ante estos comités de los particulares de 7 de los 9 comités. Más fácil que se aprendan los que no que los que sí, 2 que no. ¿Cuáles son? Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o sea, por violación al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre el tema de educación, vivienda, salud. No puedo presentar una queja. Y, tristemente, Comité de Derechos del Niño. O sea, México tiene que firmar un tratado que es el Protocolo 3 y no lo ha firmado. O sea, para que uno pudiera quejarse ante ese comité. Con los 7 restantes, pues podemos presentar quejas individuales y obviamente pueden emitirse con motivo de estas
quejas individuales, se pueden emitir resoluciones con recomendaciones. Ojo, estas recomendaciones son particulares, solo son para ese caso, ¿no? Para ese caso y para México, por ejemplo, si es que va a México. En cambio, las observaciones generales no son para México, sino para todos los países que han firmado esos tratados, ¿sí? En el sistema interamericano, la interpretación y el estándar están básicamente en las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto las que hace a través de la jurisprudencia contenciosa, cuando resuelve casos, ¿no? Casos individuales de personas contra ciertos estados, como también en la jurisprudencia consultiva, cuando le son solicitadas estas cosas. Por ejemplo, en el caso de la jurisprudencia consultiva, debo decirles, se han emitido 29 opiniones consultivas, nada más para que ustedes sepan algunas temáticas sobre tema de pena de muerte, sobre colegiación obligatoria de periodistas, sobre el derecho de rectificación o respuesta, sobre el habeas corpus o lo que sería aquí como el amparo libertad, sobre interpretación de la Declaración Americana, sobre agotamiento de recursos internos para poder acudir al sistema interamericano, condición jurídica y derechos humanos del niño, sobre condición jurídica de derechos de los migrantes, sobre asistencia consular. Interesante, México hasta el momento ha pedido 3. Una es sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso, que dicho sea de paso, México utiliza esa, primero pide la opinión consultiva, la Corte le dice sí, es vinculatorio, se violan derechos humanos, y con eso se lo lleva a México y lo presenta en el caso Avena, en el sistema universal, diciendo mira lo que ya dijo la Corte, y le ganamos a Estados Unidos. También presentamos en México una sobre condición jurídica de migrantes indocumentados, y recientemente una que todavía no se resuelve sobre la venta de armas, no sé si la han escuchado, ¿no? Que presentó México. Tenemos una sobre garantías de niñas, niños en concepto de migración, titularidad de derechos de personas jurídicas, sobre medio ambiente y derechos humanos, identidad de género, igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo, sobre el asilo, sobre derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, con perspectiva de género, sobre reelección presidencial indefinida y sobre personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes ahí, pues un buen número de temáticas que han sido ya abordadas por las opiniones consultivas. ¿Cuál es la importancia, ya para ir más o menos cerrando, sobre la utilidad y cómo se utilizan esos estándares? Que creo que esto puede ser o resultarles lo más interesante, ¿no? Fíjense ustedes, cuando uno quiere a veces aplicar un tratado, ustedes se van a dar cuenta que a veces el tratado no es lo suficientemente explícito o lo suficientemente claro, o a veces incluso es ambiguo, y entonces uno cae en la tentación. De hecho, yo se los comento porque yo soy capacitador de varios poderes judiciales del Estado de Michoacán, del Estado de Guanajuato, del Poder Judicial Federal, y uno de los problemas que yo detecto es que pues sí, los jueces ya conocen los tratados, que más son un montón, o sea, es un problema conocerlos todos. Entonces, de hecho, la Corte emitió una publicación, primero la hizo en impreso, que eran 7 tomos así, y después dijo, no, esto es una locura, y para que todos, mejor lo subió en la plataforma, ahí lo pueden encontrar. Compilación de tratados e instrumentos internacionales en materia de protección de la persona humana, más de 330 instrumentos, 5,000 y tantas páginas, o sea, es un trabajo. Bueno, y ojo, ahí no está siempre la interpretación, porque la interpretación está en las observaciones, o sea, híjole. Entonces, bueno, les platico más o menos el problema, ¿no? El tratado a veces no dice, ¿qué es lo que pasa? Pensemos ustedes, si ustedes son un juez, un ministerio público, una fiscalía, y tienen muy buena intención, y dicen, yo voy a aplicar el tratado internacional, ¿no? Ok. Lo leo y luego digo, ¿qué entendí de ese tratado? Si yo les doy a leer un mismo texto a todos, piensen que cada uno es incluso una agencia del Ministerio Público, cada una, ¿no? Cada quien entiende muchas cosas. Para evitar esa dispersión es que se ha hecho esa interpretación que fija los estándares, pero que no está en el tratado. Entonces, vean ustedes cómo tenemos que utilizar todo ese corpus juris para poder integrar las cosas. Por ejemplo, fíjense ustedes, si yo leo el tema de tortura en la Declaración Universal de Derechos Humanos,
dice, artículo 5, a ver si lo pueden ver, es un renglón. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es todo lo que dice. Si yo me quedo con ese instrumento, pues, ¿qué es una tortura? ¿Qué es un trato cruel? ¿Qué es? Bueno, por eso es que se tuvo que hacer después, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Piensen, esta es de 1948, la declaración. Luego viene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de 1966, y vean lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice, ya le aumentaron 2 renglones. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Le agregaron experimentos médicos o científicos. Pero todavía no nos dice qué debo entender propiamente por tortura. Por eso, si ustedes se fijan, fue necesario que se creara una convención, ¿no? Un tratado internacional específicamente sobre el tema de tortura, que se hizo en 1984 y entró en vigor en 87. Y aquí sí, vean, ya dice, artículo 1, a los efectos de la presente convención se entenderá por el término tortura todo acto por el cual se inflige intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ello o de un tercero información, una confesión, castigarla por un acto que haya cometido, se sospeche que ha cometido, de intimidar, coaccionar a una persona por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en ejercicio de funciones públicas o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia. Pensemos ese gran tema de las madrinas que operaban en la policía, ¿no? O sea, el que torturaba era la madrina. Entonces el Estado decía, no, yo no fui, yo no soy. A ver, ¿usted la torturaron? Sí, pásele y busque aquí de este listado con fotos, pues ahí no está, porque no está ni dado de alta, no sé si me explico. Pero aquí lo dice, ojo, autoridad o instigado por ella o con aquiescencia, complacencia, no sé si me explico, se necesita tener esta otra cosa, pero además si en el caso concreto yo quiero ver si se ha cometido tortura, pues tengo que recurrir al protocolo de Estambul, o sea, vean, declaración, pacto internacional, convención contra la tortura, protocolo de Estambul, pero además tengo que irme a buscar en las observaciones generales del Comité contra la Tortura qué nos se ha dicho sobre el tema de tortura. O en el caso, si es interamericano, la Declaración Americana más la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más también hay una Convención Interamericana contra la Tortura, o sea, también tengo que aplicar eso y ver la jurisprudencia, ¿no? ¿Qué cosa se puede considerar como tortura, ¿no? Un ejemplo muy práctico, hay 2 casos de México, de 2 mujeres indígenas y próximamente uno más, que está por resolver la Corte, todavía el año pasado apenas llegó a la Corte Interamericana, pero hay 2 casos ya resueltos, que es el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas mujeres indígenas, en el caso de Valentina además niña de 17 años, violadas por elementos del ejército. Y donde la Corte dijo, a ver, espérame, este no es un simple hecho delictivo de una violación, esto se llama violencia institucional castrense, es un tipo de tortura, que si yo lo leo incluso en la Convención Interamericana de Tortura, no dice, pero eso lo fue construyendo, porque ustedes deben saber que tristemente en el caso de las mujeres, casi siempre la tortura tiene que ver con una cuestión sexual, o sea, el mecanismo casi siempre es sexual. Y esto también tiene unas cosas, porque conforme puede dejar graves secuelas físicas observables, médicamente, pueden ser que otras no, otras son mentales y que quizás nunca se curen. O sea, más graves que lo físico, no sé si me explico. A fulano de tal lo torturaron, le quemaron con unos cigarros. Sí, pues, pero a lo mejor en 6 meses ya está, no sé si me explico, pero la mujer a lo mejor nunca se va a reponer. Y aquí interviene un tema también de perspectiva de género, importante, ¿no? Que lo hizo la Corte Interamericana, declaró violada la Convención de Belém do Pará. Les decía yo, hay un caso por ahí pendiente
que es de dar vergüenza. Déjenme ver, por aquí lo tenía, que es un caso que llegó el año pasado a la Corte Interamericana, y es un caso de una mujer. Bueno, ahorita, a ver si lo encuentro ahorita el nombre y les digo yo, pero es el caso de una, imagínense ustedes, una mujer indígena de Veracruz que fue violada masivamente por miembros del ejército de 73 años y que murió a consecuencia de las lesiones de la violación. O sea, nomás para que vean, o sea, una vez más es un, ¿cómo podemos decir? Un mecanismo que ocurre y que las Fuerzas Armadas han hecho o que hacen para amedrentar, para presionar a las mujeres. O sea, vean el tema, similitud, mujeres indígenas. Y en un caso como el de Valentina, menor de edad, o en este caso de esta señora, una discriminación múltiple o interseccional, porque además persona adulta mayor, ¿no? O sea, es todo un tema. Y miren ustedes cómo pues se va construyendo con todos estos elementos para llegar a tener un canon, un estándar interpretativo al respecto. Otro caso que puedo señalarles que es muy interesante es el caso de niños, niñas y adolescentes. Este caso de niños, niñas y adolescentes es muy interesante porque el tema de los derechos del niño, así estaban establecidos con un lenguaje poco incluyente, están tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Pero cuando uno lee lo que dice, eso está en dos, tres renglones, o sea, una cosa prácticamente de nada. Miren, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos dice, artículo 24, todo niño tiene derecho sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, social, posición económica, las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad del Estado. Y la Convención Americana, también siguiendo más o menos esa línea. Recuerden ustedes que estos pactos, el de Nueva York y la Convención Americana, son de los años 60. Uno de 66, otro de 69. No había ni ese lenguaje incluyente, ni y pues era todo muy escueto. No se había desarrollado todo como lo que ahora llamamos el derecho internacional de los derechos humanos. Dice Derechos del Niño, artículo 19, todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Eso es todo lo que dice el sistema interamericano. Cuando la Corte se ha enfrentado a casos que tienen que ver con niñas, niños y adolescentes, pues o dentro del sistema universal, el Comité de Derechos del Niño, pues se ha visto con que eso no es suficiente, y por eso, ustedes saben, se hizo después la Convención de Derechos del Niño, pero incluso con una Convención de Derechos del Niño que está con bastante detalle, todavía faltan muchísimas cosas por aclarar, ¿no? Les pongo un ejemplo y para que vean cómo es importante ver el estándar. El artículo 1 de la Convención de Derechos del Niño, van a ver ustedes qué interesante es esto. Convención de Derechos del Niño. Dice, fíjense, para los efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. A ver, niño, todo ser humano menor de 18 años, salvo que, por virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad. ¿Cómo debo entender esa situación? ¿Qué hicieron muchos estados? Pusieron un montón de edades por abajo de los 18. Incluso el estado de Michoacán, ya con Convención de Derechos del Niño,
en materia penal decía que los niños eran niños hasta los 16 y penalmente responsables a partir de 16. Y ojo, eso es muchos estados, ¿no? O pensemos, sí eres menor de edad, pero hacemos una ley para que, para efectos del matrimonio, niña, te puedas casar a los 14. Ojo, esto ha ocurrido en muchos países. En África, países, no sé si me explico, bajo la edad de la mujer, para el matrimonio de niñas. Bueno, pues lo que hizo el Comité de Derechos del Niño es que tuvo que señalar en sus observaciones generales, oye, no, sí se vale bajar edad para conceder ciertos derechos, pero incluso no todos, porque piensen ustedes, esto puede ser muy engañoso. O sea, el artículo 1 dice que los estados pueden bajar una edad para conceder, bueno, no dice para conceder derechos, salvo que la ley determine otra edad distinta. Pensemos que dijéramos que la ley permite a las niñas casarse con 14 años. Ojo, hay que tener cuidado, porque aparentemente les estoy dando un derecho y uno diría, sí se vale. Pero espérame, no sé si me explico. No debe ser así, o sea, dicho, no, los niños y niñas no deben casarse sino de los 18 para arriba. No, porque ¿esto qué hace? Normalmente las niñas de 14, que eso todavía ocurre en el país y más en algunas zonas rurales, etcétera, no se casan con niños de 14, se casan con señores de 40, 50. O sea, no sé si me explico, hay ahí la estadística nos dice, y no solo en México, en muchas otras partes, que así es. O sea, ojo, que eso juega en su perjuicio, por lo tanto no debe ser así. O por ejemplo, en el tema de lo penal, ¿no? De responsabilidades penales, justicia penal para adolescentes, ya lo dijo, no debe ser así, no debe ser así. Hay, por ejemplo, en la materia de las observaciones del Comité de Derechos del Niño, hay una observación general, que es la número 24 del 2019, bastante reciente, que es relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, que, ojo, la Convención de Derechos del Niño en una paginita te dice sobre el tema de los juicios de menores ante la justicia penal, en una paginita, ¿no? En el artículo 40. Bueno, esta observación general que les digo 24, nomás para que vean, la interpretación está en 21 páginas. Porque hay un montón de aspectos que hay que considerar. Por ejemplo, entre las cosas que dice la observación, no la convención, la observación dice, por ejemplo, en el tema de, dice, por ejemplo, que la intervención sin recurrir a procedimiento judicial, o sea, que hay que privilegiar no tener procedimiento judicial en temas de menores. Buscar otros procedimientos, no el procedimiento judicial. Nos dice también, por ejemplo, que de manera muy interesante, fíjense, nos dice que en el tema de la edad, ¿no? O sea, que debe ser, o sea, no debemos considerar como penalmente responsables, como adultos, digamos, sino hasta los 18 años para arriba, ¿no? De 18 en adelante. Pero incluso nos dice, fíjense, con un análisis, dice, las pruebas documentadas en campos del desarrollo infantil y neurociencia indican que la madurez y la capacidad del pensamiento abstracto todavía está evolucionando en los niños de 12 a 13 años, debido a que la parte frontal de su corteza cerebral aún no está desarrollada. Por lo tanto, es poco probable que comprendan las consecuencias de las acciones. Por tal razón, se alienta a los estados parte a que tomen nota de los últimos descubrimientos científicos y a que eleven en consecuencia la edad de responsabilidad penal en sus países a los 14 años como mínimo. O sea, no como algunos dicen, mira, como aquí que ponen de 12 a 14, no, tendría que ser 14 para arriba, en ningún caso para abajo. Luego, por ejemplo, dice, por ejemplo, de los niños que no se puede probar fehacientemente la edad, pensemos, que puede ocurrir en el ámbito rural, a ver el niño cuántos tiene, pues que tenemos que, ojo, presumir siempre la minoría, no sé si me explico, no al revés, que ojo, a veces ya hace, no, pues este ya lo veo, piensen, este ya lo veo muy desarrolladito. No, espérame, es que no es así. Pensemos, y ustedes lo pueden ver, hay niños poco desarrollados, aunque tengan una cierta edad, y otros mucho más desarrollados. A lo mejor lo ves medio bigotón, no sé si me explico, pero a lo mejor es un chamaco de 15, ¿no?
puberto de 15, y yo, medio bigotona, bríncalo. Incluso tiene un dato bien interesante, que a mí me parece muy interesante, y que les digo, eso no está en la convención. O sea, dice que cuando acuérdense, los menores no están sujetos a penas, sino a ciertas medidas, ¿no? Que los menores, cuando vamos a pensar que están sujetos a una medida, ¿no? Y se convierten en mayores de edad. Esto es interesante porque a veces la interpretación que se hacía de los tratados es, pues es que, vamos a suponer, cometió el delito cuando tenía 17 y hoy ya tiene 18, pues te vas a la grande porque ya tiene 18. No. O sea, lo que tomo yo como dato es la edad que tenías en la comisión del delito. Porque eso tiene que ver con tu capacidad que tenías de entender las cosas. ¿Sí me explico? No al revés. Pues sí, lo cometió cuando 17, pero ya tienes 18, vas para el sistema de adultos, ¿no? Incluso dice que cuando las medidas son por determinado tiempo y la persona se vuelve mayor de edad, tampoco la puedes pasar al sistema de adultos. No la puedes pasar al sistema de adultos. Ojo, como tendrías que crear de ahí un espacio o un lugar para personas que han llegado a la mayoría de edad y que todavía no han cumplido con su medida, pero no los puedes pasar no, pues ya se acabó, ahora vas directo al de adultos. No. ¿Sí me explico? Entonces, son cosas que ustedes no van a encontrar en el tratado y sí la van a encontrar en el tema de observaciones generales. Ahí está desarrollado el estándar. Otro tema, interés superior del niño o del menor. Si yo leo la convención, es muy curioso porque en este tema dice el artículo 3, en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales y autoridades y órganos legislativos, una consideración primordial que se atenderá será el interés superior del niño. ¿Pero qué es el interés superior del niño? No lo sé. Entonces, ¿me lo invento yo? O sea, el aplicador. No te lo puedes inventar. Miren, hay una observación general, la número 14 del 2013, sobre el derecho a que el niño, su interés superior, sea una consideración primordial. Y ojo, porque son 22 páginas que hay que leer. O sea, no es que, lo que a mí se me ocurre que es el interés, ¿no? Ni siquiera a veces, cuando la lean se van a dar cuenta, es lo que el niño crea tampoco. Pensemos en un procedimiento de custodia familiar. ¿A quién le damos al niño, no? ¿Papá o mamá? ¿No? Interés superior. Lo que piense el juez, lo que el niño quiera. Pensemos, hay casos donde el niño dice, no, yo quiero con mi papá. O sea, ojo, acuérdense que hay también una obligación de escuchar al niño. Hay que escucharlo en el procedimiento, pero también tengo que tener psicólogos, o sea, especialistas, porque además, a ver, yo le tengo que preguntar como juez al niño, a ver, ¿y por qué quieres estar con tu papá? Uy, es que fíjese, mi papá, bien padre, yo me duermo a la hora que quiero, me lleva al McDonald's, a la cajita feliz, a los juegos, me puedo desvelar, no me tengo que levantar temprano. Ojo, pero estoy pensando en el fin de semana que lo tiene el papá. No sé si me explico. ¿Y por qué no quieres con tu mamá? Ay, es bien exigente, me hace comer verduras, si no hago la tarea no me deja salir, me duerme a las 8 y me levanta. Sí, pues, pero es que es el tema de la vida cotidiana del niño de la escuela. Entonces, yo me puedo ir con la finta y decir qué mal es la mamá, ¿no? Qué bueno es el papá. O sea, si no indago un poco más. Y ahí dice que lo tengo que indagar y todo eso, pero además algo bien importante que nos dice, el interés superior del niño no debe jamás determinarse en abstracto. O sea, es cada niño, cada caso, o sea, no es decir, es que todos los niños así, no. O sea, es un asunto que debe determinarse en cada caso específico, con cada niño, con cada tipo de padres, todo eso, ¿no? En fin, otro tema, por ejemplo, es la protección de la familia, ¿no? Interesante, porque dice el artículo 17 de la Convención Americana que la familia tiene derecho a su protección, ¿no? ¿Pero qué familia? Ojo, la Corte ha emitido en su jurisprudencia que eso no lo vemos en la Convención Americana,
pero que no hay un modelo típico de familia, que puede haber muchos modelos de familia. Pensemos el tema del caso Atala Rifo, ¿no? Una jueza chilena que le habían dado la custodia de sus hijas, ¿no? Y que después, cuando ella tiene una relación con otra persona, una relación homosexual, ¿no? Lesbiana, los tribunales chilenos dicen, no, es mala madre. ¿Por qué? Pues porque tiene una preferencia sexual diversa, ¿no? Lo que dice, no, la Corte dice, actuó por un estereotipo, ¿no? De pensar que la preferencia, orientación sexual diversa es mala, ¿no? Es desviada, es dañina, ¿no? Entonces dice, no, tendría que haberse probado en cada caso, porque incluso, ¿qué creen que invocan los tribunales chilenos para darle la custodia al papá? Interés superior del menor. Porque el interés superior del menor es que no vean un mal ejemplo, digo así, lo que decían la Corte chilena, en una persona que tiene una preferencia sexual desviada, diferente, no sé. No, dicen, no es así. Otro caso, el caso Fornerón e hija, ¿no? Contra Argentina, un caso de un señor, ¿no? Que tiene una hija con una señora sin estar casados, la señora da en adopción plena desde un principio la niña, el señor anda luchando porque se pruebe su paternidad, le dicen que no le permiten las pruebas, no le quieren dar tampoco la hija porque pensar que un varón se va a hacer cargo de... No se me explica, otra vez un tema de un estereotipo y de pensar que una familia monoparental no es apta para poder cuidar bien de los hijos, ¿no? Otro tema, propiedad indígena, ¿no? Convención americana, y ahí tiene bastante jurisprudencia la Corte, donde la Corte ha dicho que la propiedad indígena se enmarca dentro del artículo 21, que el artículo 21 dice propiedad privada, ojo. Entonces, si uno lee el artículo 21, uno podría pensar, no, la propiedad indígena aquí no está. Y la Corte dice, no, toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes, ¿no? Y entonces dice, no solamente es el típico concepto nosotros que tenemos, porque ¿cuál era el problema? Esta propiedad muchas veces no era susceptible de ser probada con ciertos documentos, ¿no? Si no es ancestral, etcétera, ¿no? Ni siquiera está deslindada, no tiene a ver cuántos metros, y no. Es muy interesante ese tema. Derecho a la vida, este es un temazo, ¿no? Derecho a la vida, cuando la Corte resuelve el caso Artavia Murillo contra Costa Rica, que es un tema de fertilización in vitro, la Corte va a fijar el estándar sobre la titularidad del derecho a la vida. Fíjense qué interesante. El artículo 4.1 de la Convención Americana dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Vean, Costa Rica, los tribunales de Costa Rica interpretan, porque había habido una petición de algunos grupos religiosos en el sentido de que cuando va a haber procedimientos de fertilización in vitro, ustedes lo saben, mujeres que no pueden concebir o algo, se requieren o se toman varios óvulos de la mujer, ¿no? Se ponen en una placa de Petri y son fertilizados con espermatozoides. Y luego algunos de ellos se implantan dentro del útero de la mujer, otros no. Entonces las asociaciones religiosas, no, se están matando bebés, esos que se desechan, no sé si me explico. Curiosamente, la Corte costarricense dice, sí, se viola derecho a la vida. ¿Qué argumenta la Corte costarricense? Que el artículo 4 dice, este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Bueno, léanlo, no me quiero extender esto, pero les platico rápidamente. Lo que la Corte Interamericana dice, fíjense qué interesante, es esos óvulos solitos sin fecundar son vida. Esos espermatozoides solitos sin fecundar son vida o no, son vida. Si encontramos un espermatozoide solito en Marte, decimos, ¿hay vida en Marte o no? Esos óvulos fecundados in vitro son vida, por supuesto, pero no son personas. No sé si se fijan, no son personas. No son un ente
jurídico al que se le puedan atribuir derechos. No mientras esté allá afuera. No sé si me explico. No se están matando personas. ¿No? Entonces lo que dice es, ¿cuál es la titularidad? Dice, es que la vida es un derecho de las personas. Escuchen, dice, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. O sea, es un derecho de las personas. Pero no es la vida per se. La propia sangre es vida, no sé si se fijan. O sea, el ADN que puede estar en un cabello es vida, pero no es una persona. Entonces dice, la vida es un derecho de las personas. Y es un derecho que empieza apenas a prefigurarse a partir de que está dentro en gestación, no allá afuera, no sé si me explico. Y además tiene grados, no sé si me explico. O sea, y ustedes lo saben, y personas es cuando se nace vivo y viable. O sea, por eso incluso, pero vean, les recomiendo que lean esa sentencia, porque vean cómo recurre a estudios científicos, etcétera, pero además dice y toma como referencia también la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, que escuchen lo que dice. Yo nunca me había fijado en eso, pero es cómo se va integrando el estándar. Cuando dice todos, artículo 1, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, nacen. No sé si se fijan. O sea, utiliza sí la convención, pero también la declaración, otros instrumentos para fijar el estándar, nacen. O sea, no niega que sea vida, pero no es persona, ¿no? Y además dice, y además esto ayuda a las personas para que puedan lograr otro derecho que es formar familia, porque la familia se puede formar de manera naturalmente biológica o a través de los beneficios de la ciencia, que además lo liga con otros temas que dicen que también uno de nuestros derechos es gozar de los beneficios de la ciencia, dice. Luego, por ejemplo, otro, derecho a la identidad de género y preferencias sexuales diversas. La Corte Interamericana tiene varios casos, pero les platico alguno interesante. El caso Atala Rifo, ya se los comenté. Hay un caso de un soldado expulsado por ser homosexual, que es el caso Flor Freire. Pero además, esto es interesante, fíjense ustedes, porque cuando uno va a la Convención Americana dice sobre el tema de no ser discriminado, a diferencia de lo que dice, por ejemplo, nuestra Constitución, dice no ser discriminado por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición social. No dice por orientación sexual. Ojo, pero la Corte, ¿qué determina? Que esas prohibiciones de discriminación no es un numerus clausus cerrado, sino que hay otras causas que, aunque no estén explícitas aquí, sí entrañan discriminación. De hecho, no sé si notaron, ahorita que lo leí, dice prohibido discriminar por razón de sexo, no de género. Como igual nuestra Constitución, a la inversa, nuestra Constitución dice prohibido discriminar por género, pero no dice por sexo. Pero no podríamos decir que en México, como no dice en México por sexo sí se vale discriminar. No, porque además la Constitución dice y cualquier otra condición. O sea, no sé si me explico, el tema de las causas de discriminación no son un número cerrado, sino que puede haber otras más. Y, por ejemplo, otro caso muy interesante es el Olivera Fuentes contra Perú, es un caso del año pasado, de una persona discriminada por orientación sexual, una persona que está en un centro comercial, se está besando con su pareja y los sacan o corren del centro comercial por estarse besando, ¿no? Y entonces esta persona acude a lo que es el equivalente de aquí de la Profeco, ¿no? O del CONAPRED, con tema de discriminación. Y pues le dicen que no procede. ¿Y por qué no procede? Dicen, no, pues es que es una empresa y la empresa tiene sus reglas, bla, 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 bla. Interesante porque el estándar, vea qué dice,
La Corte desarrolla en este caso nuevos estándares en materia, nuevos, de igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género aplicados a empresas. En particular, este tribunal resaltó que en aras de eliminar todo tipo de prácticas, actitudes discriminatorias y alcanzar la igualdad material, más allá de la formal, es necesaria la implicación de toda la comunidad y particularmente el sector empresarial. Así, dicho sector tiene no solo la posibilidad, sino también la responsabilidad de fomentar el cambio positivo para la comunidad LGBTIQ+, lo cual implica la necesidad por parte de empresas de asumir su responsabilidad de respetar derechos de las personas LGBTIQ+, no solo en el contexto laboral, o sea, con sus empleados, sino también en sus relaciones comerciales a través de la oferta de productos y servicios. O sea, no solo son tus empleados, es a los que les vendes también. No puedes decir, este no le vendo porque es homosexual, bisexual. Y luego, además, interesante, fija un estándar ya en materia procesal muy interesante, donde dice, fíjense, que lo que es razonable es que se exija al denunciante que acredite solo aquello que está en posibilidad material de probar. O sea, se rompe la vieja idea de que el que afirma tiene que probar todo, ¿no? Dice, en consecuencia, una vez que la víctima ha presentado un caso prima facie en el que se acredita la existencia de un trato diferenciado y discriminatorio por parte de la empresa, dicho trato se basa en una categoría protegida por el artículo 1.1, los rubros prohibidos de discriminación. La carga de la prueba pasa al autor, en este caso la empresa, debiendo demostrar que no hizo tal distinción o que en su caso existió una justificación objetiva y razonable que amparara la diferencia de trato. O sea, esto es muy sustancial en el procedimiento de la Corte, ¿no? Porque antes pues tú tendrías que probar todo. Aquí simplemente que hay un trato diferenciado y el otro tiene que acreditar que no fue discriminatorio. También yo les decía, por ejemplo, porque ojo, el tema de orientación o preferencia sexual o identidad de género no está en la convención, pero ya les decía yo cómo la opinión consultiva 24 sobre identidad, igualdad identidad de género, igualdad y no discriminación, o sea, parejas del mismo sexo, tiene todo un desarrollo por parte ahí de la Corte. Por ejemplo, en debido proceso y presunción de inocencia, la Corte ha dicho reiteradamente en su jurisprudencia que la presunción de inocencia y las reglas del debido proceso deben hacerse extendibles a los procedimientos administrativos sancionadores. O sea, debido proceso no solo debo entender ante un juicio en la materia penal, ¿no? No, procedimientos administrativos sancionatorios. O sea, incluso si trabajas en una institución y la institución te va a correr, no te puede correr, sino primero te tiene que notificar, te tiene que decir por qué, ¿no? Te tiene que dar la oportunidad de presentar tus pruebas, no como aquí, primero te corro y ya, no, espérame. Primero me llamas y hay un procedimiento para poder hacer efectivo el despido, ¿no? Que esto tiene implicaciones no solo en el ámbito administrativo, sino en el ámbito laboral. O sea, pensemos, si no cobres ese procedimiento es un despido injustificado, ¿no? En alguna oficina pública, ¿no? Por ejemplo, otro estándar muy interesante, derecho al honor, la vida privada y propia imagen, que todas las personas tenemos. Hay un caso muy interesante que resolvió la Corte Interamericana sobre Argentina, que es el caso Fontevecchia y D'Amico. Fontevecchia y D'Amico son dos periodistas que escriben sobre Carlos Saúl Menem, el presidente de Argentina en ese momento, y sobre pues una querida que tenía y cómo le había dado un auto, joyas, y tenía un hijo con ella, estando casado con la primera dama, ¿no? Zulema Yoma, todo ese tipo de cosas. Interesante el estándar, porque el que demanda primero es el presidente argentino, ¿no? Oye, mi imagen, mi vida privada, va. ¿Qué dice la Corte? Sí, todos tenemos vida privada, pero quien es figura pública, y dependiendo de qué figura pública, o sea, entre más alto, más relevante, o sea, no es figura pública la secretaria a lo mejor, pero el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el gobernador del estado, no es que no tenga vida privada, pero su esfera se reduce y está expuesto a la crítica. O sea, no se va a decir, es que se meten con mis hijos, no, espérame. Y luego viene una segunda cuestión bien importante. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que los funcionarios públicos, en este caso como el presidente, que dice es la figura más importante, su esfera privada no es la misma que todos tenemos, es más reducida. Pero además dice que para tomar en cuenta esto también tiene que ver con la actividad, ojo para todas y todos ustedes, con la actividad propia, no solo si eres figura pública o no, sino lo que tú
dejas como privado o no privado. Porque Menem ya había dado una entrevista, con lo de la chava era público, o sea, público y notorio, no sé si me explico. Hasta el hijo lo había sacado presumiendo, ¿no? O sea, lo que nosotros hacemos y dejamos como privado, no. Ojo, sus redes sociales. Pues si te metes en mi vida privada, no, señor, usted lo publica en su Face. Pero es mi Face, sí, pues, pero es una red social, es una red pública. No sé si me explico. Usted lo publica ahí, sí, yo lo puedo ver y ve, ojo, la configuración que tengo, qué cosas subo, ¿no? O sea, no sé si me explico. O sea, el determinar la amplitud o no de la vida privada tiene que ver también con la actividad de la propia persona. ¿Qué tanto apertura o no apertura su vida privada, no? Hay gente que, pensemos en algunos casos de gente en algunos países, algo, que venden a la revista Hola, al periódico, pues, entonces después no me digas, no, esto es mi vida privada, pero tú te llevas en tus convites a que te fotografíen, te saquen, y luego después dices, es mi vida privada. No, tú la hiciste pública. Entonces, muy interesante ese parámetro. Sobre el tema de perspectiva de género, que no tiene desperdicio, juzgar con perspectiva de género, es muy interesante porque realmente la CEDAW, la Convención para Eliminar todas formas de discriminación contra la mujer, ni la Convención de Belén do Pará, mandatan eso directamente, pero existe una recomendación general, ¿no?, de la CEDAW, este es de 2015, que es la número 33 sobre el acceso de las mujeres a la justicia. Y ahí sí dice, la número 33 dice que se debe juzgar con perspectiva de género, sin estereotipos, sin prejuicios, etc. Y dice muchísimas cosas muy interesantes. Ojo, es el estándar son 29 páginas. Algo interesante que siempre les digo, por ejemplo, dice, respecto a la justiciabilidad, el comité recomienda a los estados que deben mejorar el acceso irrestricto de la mujer a los sistemas de justicia para lograr la igualdad de jure y de facto. O sea, la igualdad formal y material o sustantiva, y asegurar que los profesionales de todos los sistemas de justicia tramiten los casos teniendo en cuenta las cuestiones de género, no pudiendo, sino tomando en cuenta, o sea, usando la perspectiva de género. Por ejemplo, es interesante esto, se los platico porque me he topado con algunos casos reales donde dice, por ejemplo, sobre el tema de procesos alternativos de solución de controversias, fíjense bien, dice el comité que los estados deben asegurarse que en los casos de violencia contra mujeres, incluida la violencia doméstica, bajo